Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Dejé flotando la pregunta, ¿qué es lo que habría que hacer ahora según la visión de estos empresarios? A ver, Julio. Sí, como decía hace rato, yo creo que a este gobierno le falta transmitir confianza, que los inversores que producen, que invierten, la gente que consume, empiece a consumir y no está logrando generar confianza, le falta mucho trabajar en comunicación. Obviamente eso no es todo, hay materias económicas que no están bien aplicadas seguramente, pero básicamente entiendo que la confianza, la generación de confianza es fundamental ante cualquier teoría económica. Y si le pregunto a José, a Juanjo, ¿qué opinan ellos acerca del tema de la generación de confianza? Si no pasa por ahí un poco toda la cuestión, más allá de si el dólar tiene que estar en un precio o en otro, si la tasa de interés. Obviamente, hoy la inflación me parece que es el punto a atacar. Yo creo que es la madre de todos los males. A partir de ahí se tiene que generar una mejora en todos los demás indicadores, ¿no? Ahora, la inflación es una consecuencia, ¿no? La inflación es como la fiebre en la Argentina, ¿no? Mira, yo te voy a decir qué pienso realmente. Porque vos hablabas al inicio que había buenas voluntades. La economía no se arregla con buenas voluntades. Lamentablemente hay que ser eficiente y entender de lo que se habla. Acá hay un problema. Lo que se necesita es un plan económico. Lo que no tiene el gobierno hoy es un plan económico. Y te lo doy en dos ejemplos y te voy a decir para mí cuál debería ser el plan económico. Ahí coincido, yo dije buenas intenciones y vos estás diciendo plan económico, está bien, coincido en eso. Es decir, ministro de Producción, lo recibimos hace 2 semanas. Viene y nos dice que no iban a tocar los reintegros de las exportaciones, pero lo dice yo soy el gobierno, en nombre del gobierno. A la semana hacen una reducción del 66% en el reintegro de las exportaciones. Señores, y esto no es nuevo, lo vivimos también cuando el Ministerio de Economía decía una cosa, el Banco Central decía otra. Estas ambivalencias son las que te destruyen un plan económico, porque cuando no sabes a dónde vas, empezás a los bandazos de los vientos. No te da confianza. Y no te da confianza. Entonces, bueno, sí, está claro. ¿Qué es lo que hay que hacer para mí? En primer lugar, hay que salir del modo especulación al modo producción. No puede ser que todas las medidas que se adopten en materia económica sean para contener o para manejar las políticas financieras. Acá, una de las cosas que hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, puntualmente si es que hay tantas buenas relaciones o que cambió tanto el fondo, es que permitan que en alguna medida parte de los fondos, así como hay que reducir el gasto público ineficiente, parte de los fondos tienen que ir al sector productivo. Vos no podés hacer un ajuste o no podés hacer los arreglos de las variables económicas a costa de la producción, porque después no tenés ni cómo pagar las deudas que estás contrayendo. Entonces vos tenés que, en primer término, bajarlo, o por lo menos bajar, o por lo menos no desdecirte lo que dijiste que te ibas a hacer. Y que en realidad se está haciendo a costa de la producción, del trabajo, del consumo. Y de lo formal. Pero digo, tenés un 50% de informalidad, dejá de cazar en el zoológico y ponete a hacer un trabajo consistente para volcar mayores niveles de formalidad a la economía. Tenés créditos productivos. Hoy es imposible ya, las cadenas de pago están peligrando, no estamos hablando de inversiones a mediano y largo plazo. Tenés que bajar esas tasas de interés. Vos me dirás, sí, bueno, pero se va a inflación. No, señores. Acá vos no la podés tener a 45 de referencia, no hay capital de trabajo, van a frenar el país. Entonces tenés que acordar con el fondo que tener un monto anticíclico que más que para ver cómo contenés el viento del día del dólar, entonces, ese fondo anticíclico tiene que ser para lograr bajar impuestos, para lograr bajar justamente las tasas de referencia del Banco Central, para mejorar posiciones sobre algunas cadenas de valor e incentivar, por ejemplo, te decía, en términos de tarifas de gas, si sabes que vas a tener una sobreproducción en 1 año y medio, bueno, gradualizarla un poco más. Y para que la gente comprenda, hay las empresas, las pymes, digamos, o las pequeñas empresas altas que tienen problemas financieros, están vendiendo cheques esta semana en plaza al 52%. Ya existe el valor de descubierto, es decir, y a 80, y a 90. Pues yo creo que el sendero que tenemos es muy chico, es muy acotado. Entonces, nosotros estamos casi en dos situaciones que están en las antípodas. O Argentina sigue trastabillando
viendo qué pasa con el dólar, cómo bajamos 1 céntimo del déficit fiscal, y todos los días nos encontramos con una zozobra nueva donde el gobierno no da señales claras, no comunica bien y no dice dónde va. O la otra es cómo llega Argentina al segundo semestre del 19, generando, digamos, un punto de inflación donde prácticamente pueda tener un equilibrio fiscal y donde tenga un panorama hacia adelante asentado sobre dos patas. Y fundamentalmente, es decir, Argentina por un tiempo no va a no va a tener respuesta del mercado financiero mundial, entonces necesariamente tiene que tener producción, productividad, y tiene que ir hacia una balanza de pago equilibrada y superavitaria se puede. Entonces tiene que enfocar, ver cómo genera exportaciones reales a través de los 3 productos básicos, digamos, primarios, que es el maíz, el trigo y la soja, y apalancarse. ¿Cómo darle producción a las empresas con las tasas de interés? Se tiene que apalancar con vaca muerta, ver la forma de que hacia fin del año que viene vaca muerta le responda en la balanza de pago exportadora. No porque a mí me guste esta política, sino porque es lo que hay. ¿Hacia dónde hemos llegado, es decir, en términos reales? Porque desde otro lado, nosotros tenemos que apuntalar realmente, sino ponernos en la otra situación. Digamos, bueno, a ver, ponemos fuerza en apuntalar a las pequeñas y medianas empresas, que es, digamos, el ABC del empleo argentino, y a las economías regionales. Y federalicemos definitivamente el país. Hagamos un presupuesto federal y animarnos de una vez por todas en hacer crecer la base imponible y reducir impuestos. Eso sería un cambio radical. Bueno, es que cuando vos estás en una situación... tenés que dejar de cazar el zoológico, ¿no? Entonces, vos qué tenés que decir, bueno, mira, acá seguir generando impuesto, achicando la base la base de los que imponen impuestos, de los que tributan, achicándola en base a quién le cazamos un mango más que ya está asfixiado. Bueno, jugamos. Por ahí el primer mes, segundo mes, tercer mes, te baja un poco la recaudación, pero te vas en firme a aumentar la base. Y empezás a poner las cosas en orden. No succionar las economías regionales, sacándole un subsidio a la zona de frontera, que la necesitas tanto, arraigarla y que te defienda toda la problemática de la droga que tenés, del narcotráfico que tenés ahí. Y decir, bueno, el agua ya me llegó hasta acá, que me llegue un poquito más y me juego. Hay que jugarse, así como se están jugando por los cuadernos, bueno, hay que jugarse. Necesitas una Argentina federal. Lo que yo te agrego, te decía, falta de comunicación, de un plan que no lo vemos, que no nos genera confianza, pero entonces hay que trabajar mucho en eso, y el gobierno lo que tiene a favor, que no lo está aprovechando, es que tiene, me parece, dentro de todo una oposición razonable. Estamos en agosto del 18, en agosto del 19 son las PASO, ya debería sentarse con los sectores amigos de la oposición y empezar a trabajar en una Argentina para el que le toque gobernar, que venga, sea el oficialismo, sea la oposición, pero algo mejor y un panorama ya de mediano plazo más predecible. No, esa oportunidad no la están aprovechando de un diálogo con una oposición racional que hoy existe, ¿no? Está claro. Déjenme cambiar un poco el tema, la cuestión esta de la extinción de dominio. Se escucha hablar de la extinción de dominio y también de las multas que deberían pagar las empresas, o los empresarios y o las empresas que están ya confesas en actos de corrupción. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a la posibilidad del avance de esto? José. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que Argentina necesita una ley de extinción de dominio. Creo que aquellos casos en donde la corrupción o obviamente el dinero mal habido no puede estar en las personas que sean condenadas. Eso tiene que ser devuelto a las arcas públicas. Y desde ya que me parece que Argentina debió haberla sacado inclusive hace ya más de un año, eso cuando se empezó a discutir. Como somos los argentinos, ¿no? Lamentablemente ahora los hechos aceleran. Ahora, en Brasil las empresas ya pagaron, fueron condenadas. Pero por supuesto que van a tener que pagar. Multa, ¿no? Pero ahí es donde yo te digo también lo siguiente, es decir, que paguen todas las multas,
pero que se logre mantener el empleo, es decir, que no llegue a una destrucción de la generación del empleo, que paguen los empresarios, que las empresas mismas, que aquellos empresarios no puedan sacar sus dividendos, que por supuesto paguen, reparen lo que hicieron, pero sin que sea a costa del trabajo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Por qué hay tanto silencio en los políticos? ¿Les llama la atención eso? En general los políticos no hablan del tema judicial, de la política, de las confesiones, de los arrepentidos, de las empresas que se presentaron, de los empresarios que se presentaron y dijeron tal o cual cosa. Como los empresarios más o menos están hablando, otros que están muy asustados. Yo creo que como corporación están ojeando, está viendo qué pasa, cómo la mancha de aceite va avanzando, cómo se diluye. Y en qué momento, digamos, le toque intereses propios o intereses políticos de cada uno. La política es muy mezquina, la política partidaria, sí, todos sabemos que desde que desaparecen los partidos políticos prácticamente en el año 2001, el individualismo en términos políticos es muy grande y la especulación de dónde se para uno, dónde se para el otro. Hoy es aliado de uno, mañana es aliado de otro. Y esta, digamos, situación, que en algún momento había que rever de que cada 2 años haya elecciones en la Argentina, y que el senador pasa a diputado, el que diputado pasa a intendente, el que intendente. Yo creo que es un poco la miseria de la política, sinceramente. Bueno, clarísimo. ¿Usted comparte eso, Julio? No, sí, lo que yo creo que esto que ha surgido de los cuadernos ahora probablemente es conocido, que pasa siempre, pero ahora pareciera que hay ciertas pruebas y yo quisiera creer de que la justicia está trabajando seriamente en cuestiones concretas, en delitos concretos y no que sea, digamos, una casa de brujas. Una casa de brujas o que sea un tema para tapar otras cosas. Claro. O sea, que lo haya hecho el gobierno anterior, uno no está de acuerdo porque uno simpatice más con este gobierno, no significa que le va a permitir cosas, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que la justicia esté actuando, o sea, lo que más deseo es que sea la justicia de verdad la que esté actuando con pruebas y que no haya mano política metida en esto, ¿sí? Fíjate que hubo hubo casos de políticos. Juan Manuel Urtubey, de hecho, también es uno de los que salió a hablar de esto. No hubo casos de políticos que se han... Pues yo lo mencioné como que lo escuché en otro programa y el gobernador de Mendoza. El de Mendoza. Pero no hay un aluvión de opinión. Pero creo que va con el ¿Ustedes creen que es bueno tiempo... que se hayan presentado los empresarios que se presentaron? Mirá, a mí me parece que es bueno el proceso que se está dando, con lo cual cada uno sabrá dónde aprieta el zapato, qué sé yo, pero me es indiferente si se presentaron o lo llevaron de las narices. El tema es que respondan por lo que están haciendo y punto. Está bien. Bueno, muchas gracias por la visita a mi programa. Gracias a vos. Sí, yo le voy a proponer un brindis. Porque gracias a usted por habernos acompañado. Nos pediste que seamos espontáneos y tal. Ibas a decir que la comida estaba buena también, José. Muy buena, muy buena. Salud. Nos vemos el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Públicamente pido que me vuelvas a invitar. Por más que no dé el programa con el tema, vos me volvés a invitar. Dijimos para el cumpleaños de Juanjo, ¿no? Están siempre invitados.